estudió política de educación, participó en cambios que se produjeron, y ahora usted es rector de la universidad. Entonces, decir, pienso yo, participó en ambos lados, ¿no? Porque las universidades, de alguna forma, son los que reciben el producto de las políticas, de la estrategia de la educación en Chile. Entonces, quisiera partir por eso. ¿Cómo ha visto usted todo este proceso? Y usted, como rector de una universidad, ¿qué esperaría usted de un alumno chileno actual respecto a estos cambios que han habido? ¿Qué cosas no pasaban antes o no veían ustedes con los alumnos que llegaban a la universidad? ¿Y qué cambios se han visto ahora? ¿O cuáles les gustaría que fueran estos cambios? Quisiera partir con eso, rector. Muchas gracias, una muy buena pregunta. A mí me motiva, sobre todo los últimos 10 años, una máxima que utiliza Singapur en su Programa Nacional de Educación, que es enseñar menos y aprender más. Parece por así decirlo, una paradoja, pero la verdad es que lo que está detrás de eso es que lo que necesitamos son estudiantes, jóvenes, personas con más habilidades que conocimientos. Y cuando digo más habilidades, son habilidades pensadas en entender, por ejemplo, un fenómeno histórico y comprender cuáles son las grandes dimensiones de ese fenómeno en particular, que sepan leer a distintos autores, que sepan interpretar y poder conocer ese fenómeno desde estos distintos autores y entender cuál es el mensaje central de esos autores, en lugar de pasar, por ejemplo, por el fenómeno histórico en plenitud de materia, donde finalmente el estudiante se queda sin una idea de lo que es la historia. Yo creo que ese es el fenómeno que tenemos que evitar. Cuando uno lee y está en un curso de literatura, uno quiere que tenga una comprensión de lo que es Borges, por qué Borges hoy día es el autor latinoamericano más importante en el mundo, se aproxime, por así decirlo, a esa dimensión y trate de entender por qué es eso. No que se aprenda cuáles son las clasificaciones de Borges en determinado, no sé, según determinados autores, que creo que es menos importante desde el punto de vista de las habilidades que uno quiere desarrollar en los estudiantes. Y uno puede seguir así. Y lo mismo pasa en la universidad. La formación en las universidades es extraordinariamente profesionalizante, en un mundo donde el conocimiento va creciendo a tasas exponenciales y donde lo que importa es que los egresados, las egresadas puedan resumir esa información, puedan desentrañarla y aplicarla y resolver problemas que van a ser cada vez más complejos y que además van a ser nuevos. Para eso no se requiere esa formación tan de contenido que ha sido muy característico de Chile, tanto en el colegio como en la universidad, y que de alguna forma entonces entronca con este principio que yo decía al comienzo, enseñar menos y aprender más. A propósito, esta pregunta se la hago yo como profesora, como una persona que trabaja todos los días en este ámbito, ¿no? A veces, más antiguamente, quizás uno sentía que a veces había no una incongruencia, pero como ciertas cosas que no estaban bien atadas entre, por ejemplo, lo que proponía el Ministerio de Educación y lo que proponían el Consejo de Rectores, ¿ya? Incluso respecto de ciertas habilidades, ciertos contenidos. ¿Ve usted en eso efectivamente un problema, o usted siente que estos últimos años la cosa ha ido evolucionando mejor? Es decir, que hay un panorama más general desde educación básica, enseñanza media, hasta llegar a la universidad en los alumnos de Chile. Claro, los que han leído más de lo que yo he escrito, yo fui muy poco partidario y más bien detractor del cambio a la PSU. La PSU lo que buscaba era transformar el proceso de admisión a la universidad en un proceso muy centrado en el currículum. Y al tener que discriminar, usaba intensivamente el currículum. Y lo que eso significaba, ¿no es cierto?, es que los profesores, que al final están exigidos por tener buenos resultados, fueron perdiendo autonomía en su proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque tenían que pasar pildoritas para abarcar todo el contenido, ¿no es cierto?, y poder responder un poco a los requerimientos de una PSU que de alguna manera quería discriminar entre los estudiantes y quería discriminarlos sobre la base de este tremendo currículo.
Al mismo tiempo creo yo que el currículum era demasiado extenso. Si uno mira la experiencia comparada, el currículum chileno era por lejos el más extenso que había. Se ha ido recortando desde ese entonces, digamos, pero al mismo tiempo se mantuvo esta PSU tan concentrada en contenidos que obligaba a discriminar y que obligaba entonces, de alguna forma presionaba a los profesores para estar pasando estos contenidos y no tener realmente una experiencia educacional satisfactoria, creo yo. Hoy día estamos en un estadio distinto porque había un acuerdo, creo yo, después de tanta debate, que comparte el Consejo de Rectores, también comparten los expertos educacionales y que de alguna manera el Ministerio está aplicando, de ir a una prueba menos intensa en contenido, que dé más autonomía a la experiencia educacional, pero que al mismo tiempo le permita a los estudiantes un poquito crecer en su experiencia educacional escolar y que no se vean forzados a tener que responder conocimientos tan específicos, sino que a desarrollar más sus habilidades. Si esa intención se logra mantener en el tiempo, yo creo que vamos a haber dado como país un avance en esto. Ahora está por verse, estamos teniendo esta prueba de transición que es todavía desconocida para muchos profesores, para muchos estudiantes, pero esa es la intención de este proceso. Yo espero que ese proceso se ratifique, que realmente la prueba permita medir más bien habilidades sobre la base de contenidos fundamentales y no discriminando entre qué tan bien, entre comillas, se pasó el currículum. Perfecto. Voy a hacerle una última consulta de mi parte y aviso, como estamos en estas plataformas nuevas, don Harold, todo es distinto a estar presencial, que después de esta pregunta con Martín Vial, ¿no es cierto?, y yo también, vamos a dar la palabra a todas las personas que quieran hacer alguna pregunta, ¿ya? Si quieren pueden marcar ahí con esta manito de Teams o hacerla libremente. Entonces aviso que para que si alguien quiere preguntar algo sepa que viene esa parte. Don Carlos, para finalizar, de mi parte quería preguntarle, estaba leyendo yo por casualidad, yo soy profesor de lenguaje y preparo las actividades de la PTU, qué sé yo, un texto de don Arturo Uslar Pietri, que curiosamente, al igual que usted, fue ministro de Educación en Venezuela, un filósofo, escritor, ¿no es cierto? Y él decía una frase que me gustó del texto decía, la excelencia no es un privilegio, sino es un estado de ánimo. Y hablaba en este texto, quizás usted lo conoce, sobre los países subdesarrollados y esta sensación como que la excelencia solamente se pudiera lograr en aquellos países que han alcanzado niveles muy altos históricamente, tradicionales, ¿no? Como en Europa. Y él decía que no, que más bien la excelencia tenía que ver con un estado de ánimo, con unas ganas de hacer las cosas bien, y eso podía pasar en cualquier parte. Entonces mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué siente usted que nos falta en Chile respecto a la educación? Y la educación usted sabe que tiene que ver con todo, para lograr esos niveles de excelencia, siendo que hay gente capaz, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto? ¿Será que hay que estar por encima de nuestras diferencias políticas, sociales, religiosas? ¿O será al revés? Que esas diferencias políticas, sociales, religiosas hacen que no podamos de repente ir por un mismo camino. ¿Cómo ves esa situación de la que habla Ular Pietri, ¿no? De la excelencia también en Latinoamérica, de llegar a estos, ¿no es cierto?, altos estándares de la educación chilena. Yo creo, yo trataría de dividir en tres mi respuesta. Lo primero es confianza. Yo creo que el sistema educacional chileno está construido sobre la desconfianza, sobre todo sobre la desconfianza hacia los profesores. Y si uno realmente quiere lograr una educación de excelencia, primero tiene que tener confianza en los actores y dejarlos volar, por así decirlo, volar entre comillas, digamos, que despeguen un poco, que puedan realizar los proyectos educativos que quieran hacer los colegios, que quieran hacer los profesores un poquito con más autonomía y con más libertad y de alguna manera, ¿no es cierto?, controlar de una forma inteligente o supervisar de una forma inteligente que esos objetivos que esas propias comunidades se han planteado se cumplan. Eso yo creo que es una dimensión tremendamente importante. La segunda es un poquito que tiene que ver con ese artículo de Uslar Pietri, ¿no es cierto?, que es tener más expectativas respecto a lo que son nuestros estudiantes capaces de lograr si es que se les permite, si se les posibilita una nueva formación. Fíjese usted que hoy día hay bastante evidencia de que en sectores vulnerables
muchos profesores, y esto es por cultura más que por su propia visión, sienten que esos estudiantes no van a poder lograr los desafíos que sí lograrían los estudiantes del Verbo Divino. Y si esos estudiantes están bien estimulados, por ejemplo, sabemos que pueden lograr altos desempeños, a pesar incluso de los vacíos que puedan tener porque vienen de hogares más vulnerables o capital cultural más reducido. Por lo tanto, esa es la segunda dimensión, ¿no es cierto? Expectativas más altas. Y tercero, creo yo, es que un poco como ha revelado esta pandemia, los recursos todavía están muy desigualmente distribuidos en materia de apoyo a los establecimientos escolares, ¿no es cierto? La posibilidad, por ejemplo, de tener clases remotas está muy desigualmente distribuido en el país. Si uno no hace un esfuerzo para generar mejores condiciones, también va perdiendo talento, va perdiendo recursos y por lo tanto eso tiene que ser un tercer elemento de el logro de excelencia. Pero la verdad, dicho eso, cuando uno mira un poco los datos, uno se da cuenta de que hay estudiantes de todos los niveles socioeconómicos, de todos los planteles escolares que pueden lograr altos niveles de excelencia si es que realmente las comunidades se proponen ese propósito. Muchas gracias. Quisiera saber si a alguien de los presentes le gustaría hacerle alguna pregunta a don Harald, ¿no es cierto? ¿Algún profesor, algún alumno, lo que ustedes quieran? Como ven, don Harald es una persona muy amable, se le agradecemos mucho. Así que al parecer, acá hay un don Juan Cristóbal Álamos, me plantea que quiere hacer una pregunta. Te escuchamos, Juan Cristóbal. En el tema de enseñar menos y aprender más, ¿por qué los contenidos son tan extensos y específicos en el colegio? O sea, esa es la pregunta. Bueno, ustedes han visto la forma en que se confeccionan los currículos escolares. Tiene una parte virtuosa, que hay mucha participación, pero cuando hay mucha participación, todo el mundo quiere que sus contenidos preferidos de alguna forma estén en el currículum escolar. Y esa es una mala forma de pensar un currículum escolar. El currículum escolar tiene que estar más bien sujeto a ciertos propósitos, qué tipo de ciudadanos, qué tipo de estudiantes queremos lograr. Y déjenme explicitarlos con un ejemplo muy, muy simple. En Chile hoy día eso ha cambiado, pero en tercero medio se veía toda historia universal. Entonces eso significa que el estudiante de tercero medio veía estos pastillitas que yo digo. Por ejemplo, la revolución industrial alcanzaba para tener 1 hora de clase, 2 horas de clase, 45 minutos. Entonces el profesor pasaba todo lo que podía en esa hora o 2 horas de clase, digamos, para dejar al estudiante relativamente preparado. El estudiante inglés equivalente, en tercero medio, veía en un trimestre, porque están organizados en trimestre, veía, por ejemplo, la Revolución Francesa. Y veía distintos autores, leía Burke, leía, no sé, a un contemporáneo como Simon Chama, ¿no es cierto? Leía 3 o 4 autores más, los contrastaba, escribía ensayos, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, discutía con sus compañeros respecto de los ensayos que iba produciendo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué estudiante se queda con una mejor comprensión de lo que es la historia? ¿El chileno, que vio toda la historia universal, digamos, pero de esta forma de pildorita, o el estudiante inglés que tuvo 3 trimestres y en un solo trimestre vio un solo episodio de la historia, ¿no es cierto?, y se quedó con eso? Y probablemente, si somos honestos, nos vamos a quedar con la respuesta de que el estudiante inglés se quedó con una mejor comprensión de la historia. Entonces, ahora, claro, son países que tienen una cultura y una tradición donde han pensado esto durante mucho tiempo. Nosotros tal vez hemos pensado menos esto, pero tendemos a hacer los currículums demasiado extensos, pensando que hay que educar a los estudiantes en todo y no pensando en que hay que educarlos para cumplir ciertos propósitos, para desarrollar ciertas habilidades. Enseñar menos, aprender más. Muchas gracias, Juan Cristóbal, por la pregunta. La profesora Bárbara de Sanilla también tiene levantada su mano y 2 personas más. Bárbara, si quieres hacer tu consulta, por favor. Hola Ramón, hola Harald. Hola, Tengo Bárbara. 2
preguntas. La primera es en relación a esto de enseñar menos, aprender más y el desarrollo de habilidades en nuestros alumnos. Nosotros nos enfocamos en tratar de desarrollarles habilidades o la cultura del pensamiento, como decimos en el colegio. Sin embargo, estamos sujetos a pruebas SIMSE que nos llevan hacia otra mirada. Entonces, ¿cómo hacemos una confluencia entre estos nuevos modelos de educación, de desarrollo de habilidades, cuando estamos sujetos a una prueba SIMSE que para muchos colegios y apoderados es tremendamente importante su resultado? Claro, yo creo que para acompañar todo esto, las pruebas tienen que medir estas habilidades. Y lo pongo con un ejemplo, o sea, si uno mira la prueba PISA, por ejemplo, que es una prueba internacional, ¿no es cierto?, que se aplica muestralmente en distintos países y que es una prueba que no es rica en contenidos, sino que supone que una buena educación va a desarrollar ciertas habilidades que le van a permitir al estudiante desarrollarse bien en el mundo, digamos, en la vida. Uno observa que los estudiantes chilenos, incluso en los mejores colegios, tienen pésimos resultados. Sus habilidades están muy por debajo de las habilidades que uno querría desarrollar en los jóvenes de hoy día. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos estos currículums extensos, tenemos estas pruebas que se concentran en medir no tanto habilidades, sino que los niveles de contenidos que han logrado ser pasados los colegios, esa es la verdad, ¿no es cierto?, como forma de termómetro de cómo está la educación chilena, y lo que estamos viendo es que esos no son los termómetros adecuados. Entonces yo creo que esto requiere una reflexión muy profunda respecto de más bien poner los currículums en términos de habilidades y darle más libertad a los colegios para pasar sus materias, para que las comunidades vayan decidiendo cuáles son los contenidos relevantes y que las pruebas permitan, ¿no es cierto?, a los estudiantes, por así decirlo, medirse en habilidades más que en contenido. Un ejemplo, para ponerlo, para no seguir con la historia, pasémonos a matemáticas. Los estudiantes de las pruebas internacionales de matemáticas no saben, por ejemplo, si les preguntan, estos a nivel de octavo básico, ¿cuántas cucharadas que miden 200 gramos necesitan para llenar una bolsa de 5 kilos de harina? El 7% de los estudiantes responden eso a pesar de que pasan muchas fracciones. ¿Y por qué? Porque no entendieron el concepto. Porque el contenido es pasar fracciones sin desarrollar en los estudiantes las habilidades. Ese es el tipo de cosas que yo creo que hay que cambiar en la educación chilena. Bárbara, ¿tenías una segunda pregunta o ya estaba contenida en la anterior? Sí, gracias por esta respuesta. Muchas gracias. Hemos vivido ahora último todos un cambio en la educación debido a la pandemia. Algunos hemos tenido la suerte de poder hacer clases remotas y otros no, como lo planteó usted hace poco rato. ¿Cuál cree usted que son como aprendizajes que podemos sacar de esta pandemia en cuanto a cambios en educación en Chile? Bueno, yo creo que el principal aprendizaje es la importancia que tiene la escuela, por ponerlo en esos términos, ¿no es cierto? La educación no es solamente de contenido, es de interacción, es de conversación, es de encontrarse en el pasillo, reírse de repente, ¿no es cierto? El capital sociocultural, que es lo que uno intenta de alguna forma recrear en los colegios, ¿no es cierto?, de una manera que sea provechosa, requiere, por así decirlo, de una interacción que lamentablemente las clases remotas no permiten. Entonces hemos valorado la interacción, hemos valorado que eso se produce. En segunda dimensión, otro que nos hemos percatado es que los materiales educativos, por ejemplo, que son tan importantes al final del día, son mucho menos, por así decirlo, menos ricos, o los que tenemos como país disponibles son mucho menos ricos de lo que creíamos. Y eso se nota en la falta de disponibilidad de ese material para trabajar remotamente, digamos, ¿no es cierto? Y ahí, de nuevo, tenemos un desafío que en la era
en la revolución digital que estamos viendo de producir mejor contenido. Nosotros como universidad vamos a hacer un aporte a toda la educación media, básicamente, entregando cápsulas que yo creo que son mucho más ricas de lo que hay disponible en materia de enseñanza de distintas disciplinas en la educación media. Pero cuando hicimos este proyecto nos sorprendió la pobreza de material disponible, digamos, y la educación requiere de mucho material para que produzca, para que sea virtuosa. Gracias, Bárbara. No sé si... Gracias. Ok, muchas gracias. Tenemos también un alumno, don Juan José Molina, tiene la mano levantada. Juan José, ¿quieres preguntarle algo al rector? Sí. Bueno, buenas tardes, rector. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Juan José. Rector, usted ha dicho estar contrario a la educación gratuita. Me gustaría saber cuáles son como sus argumentos y también saber también los argumentos de que usted dijo que las universidades con fines de lucro nunca van a ser buenas universidades. Eso. Respecto del primer punto, yo defendí un modelo de financiamiento como el inglés. Básicamente, ¿qué consiste ese modelo de financiamiento? Consiste en un modelo donde durante la etapa universitaria o de educación superior, los estudiantes o sus familias no pagan la universidad, pero una vez que egresan van contribuyendo una proporción de sus salarios a reponer un fondo que permite ir financiando a los estudiantes que vienen después. Ese financiamiento que se le exige a los egresados, se les exige solamente si a esos egresados les va relativamente bien, digamos, tienen ingresos suficientes para poder contribuir. Si los ingresos o no existen o no son suficientes, ese estudiante en ese año en particular no paga. Si después le va mejor, comienza a retornar parte de los financiamientos. Y así sucesivamente, si al buen estudio o al que le va bien tiene un mal año, en ese año no paga hasta que se cumpla un periodo, y después de ese periodo se neutralizan si hay alguna deuda, digamos, esa deuda desaparece. ¿Por qué he preferido este sistema? Porque me parece extraordinariamente más justo que la gratuidad. Por una razón muy sencilla. Tú puedes pensar en un estudiante, ¿no es cierto, Juan José, que le va después muy bien en la vida, digamos, y tú dices, bueno, ¿por qué ese estudiante no va a poder contribuir a financiar a los demás que vienen después de él o de ella, digamos? Y hay muchos de esos casos en un mundo dinámico como el que estamos viviendo, de personas que les va muy bien y que pueden contribuir, por lo tanto, a financiar a los que vienen después. Y esa es una razón. La segunda razón es que los recursos son siempre escasos. Fíjate lo que está pasando ahora en el debate nacional, digamos, ¿no es cierto? Como hay que financiar a más estudiantes, hay que financiar a más universidades con la gratuidad, los recursos para esos efectos están creciendo muy fuertemente y, por lo tanto, de alguna parte hay que sacarlo. ¿Y de dónde se ha sacado? Bueno, se ha privilegiado sacarlo, por ejemplo, los recursos que van a ciencia. ¿Es razonable eso? No es razonable. Tú me vas a decir, no es razonable, y todos vamos a concordar con eso. Pero después nos vamos a preguntar, bueno, ¿y de dónde vendrán entonces los recursos? Si tenemos que aumentar en 8% los recursos para la gratuidad, que es mucho dinero, ¿de dónde los sacamos? Y vamos a entrar en una discusión interminable. Entonces yo prefiero un sistema en eso, que sea mucho más equilibrado, como el que yo he planteado, y que por lo demás tienen países con buenos sistemas universitarios, como el inglés o como Australia, que también tiene un sistema de ese carácter. Me parece que eso es mucho más justo. ¿Y por qué las instituciones sin fines de lucro? A ver, esto lo dije a propósito del contexto en el que se estaba discutiendo la nueva sistema de acreditación.
y el nuevo sistema de acreditación exige que todas las universidades hagan investigación. Entonces es siempre complejo, ¿no es cierto?, a pesar de que al final acordaron que el plazo iba a ser muy largo para que las universidades empezaran a hacer investigación. Hay siempre una tensión, porque hacer investigación es caro, digamos, y si yo además quiero tener lucro, ¿cómo equilibro esto? Y no es evidente cómo quiero equilibrarlo. A diferencia de lo que pasa en otros países donde no todas las instituciones tienen que hacer investigación y hay lucro, ahí me parece a mí que eso se puede entender mejor, porque en ese caso la universidad puede ser docente y me parece que ahí la tensión es mucho menos evidente, digamos. Entonces, todo depende de cómo uno diseña el sistema de educación superior. Si uno quiere que todas las instituciones hagan investigación, que a mí personalmente me parece que no es una buena idea, pero si quiere eso, ¿no es cierto? Entonces ahí el lucro es una cosa que golpea, porque cómo elige uno, ¿no es cierto?, entre más recursos para investigación y más recursos, por así decirlo, para extraer de la institución. Muchas gracias, Juan José. Nuestra orientadora Carolina Lorca estaba con la mano levantada. No sé, Carolina, si estás por ahí. No te veo ahora. Caro Lorca. ¿No? Sí. Hola, Carolina. Buenos días. Buenas tardes. Hola, Ramón, buenas tardes. Sí, estaba por acá. Buenas tardes a todos. Señor Beyer, yo tengo una pregunta propia de mi profesión, digamos. Soy psicóloga, trabajo hace más de 8 años en el colegio, he trabajado también en otros lugares. Y me llama la atención la necesidad de unión entre todo lo que es salud mental y educación, pero sin embargo los pocos esfuerzos quizás que se hacen en esa línea, ¿no es cierto? Yo hoy más que nunca, entendiendo que las neurociencias han demostrado ampliamente el valor y la importancia de las emociones en el aprendizaje. Hay autores que ya dicen no hay aprendizaje sin emoción. Sin ir más allá, usted dijo, la excelencia no es un privilegio, sino que es un estado de ánimo, se necesitan ganas. Y si yo tomo todo esto, ¿no es cierto?, más las encuestas de salud mental, la última encuesta del MinSal, donde al menos el 30% de la población infanto-juvenil tiene algún trastorno de salud mental, yo me pregunto, ¿cómo podemos quizás hacer un paso, un puente más eficaz entre la salud mental, el bienestar emocional? Carolina, ¿lograste hacer la pregunta completa? Se te cortó al final. Sí, parece que esa es la pregunta. Las áreas sociales, hemos tenido la atención de nuestros estudiantes. ¿Se me cayó un poco la internet? Sí, sí. No, lo último era como ampliarlo también a justamente en este momento, que donde vemos una alta tasa de sintomatología que si bien puede ser adaptativa a la situación lógico, está causando una gran desmotivación en nuestros estudiantes que están teniendo cierto rechazo escolar, no solamente a nivel de colegios, también de escuelas y liceos donde el ausentismo es altísimo. Esa es un poco mi pregunta. Sí, es un tema muy complejo. Lo que hemos hecho las universidades, y yo supongo que esto es algo que también pueden hacer los colegios, es balancear adecuadamente todos los objetivos, digamos, ¿no es cierto? Nosotros desde comienzos de año como universidad reforzamos todos nuestros programas de acompañamiento de estudiantes, sobre todo de acompañamiento psicológico, pero también de acompañamiento académico. Tenemos una plataforma que ha sido muy bien recibida, que se llama Te Acompaño UAI, que tiene una dimensión psicológica importante incorporada, se puede visitar en la página web y hemos estado haciendo un esfuerzo grande en esa dimensión, pero al mismo tiempo flexibilizamos los requisitos académicos. Y eso significa que desde el punto de vista del desarrollo del año escolar o del año académico, como llamamos nosotros, a este proceso los estudiantes tenían flexibilidades bastante grandes que les permitía lidiar mejor con los procesos propios y las exigencias propias de la vida universitaria.
Y en la tercera dimensión es que trabajamos mucho con los profesores para darle flexibilidad a los profesores en todos los sistemas de evaluación que nosotros tenemos y pedirles mayor atención en la relación con sus estudiantes, digamos que no hagan controles sorpresas, por ejemplo, cosas que son muy propias de la universidad para reducir las ansiedades. Obviamente que en el proceso nos hemos dado cuenta de que hay mucho, hemos aprendido mucho en el proceso, entonces hemos introducido cambios, pero este es, como usted dice, es una gran dimensión que tiene que abordarse de manera integral. O sea, hay que trabajarlo con toda la comunidad, con profesores, con estudiantes, en nuestro caso con los colaboradores. Hemos ahora reiniciado una mesa de salud mental en la comunidad donde estamos aprendiendo esta experiencia y recogiendo opiniones para ir definiendo mejores políticas en este ámbito. Pero a mí me parece que es fundamental abordarlo. Ahora, hay otra dimensión de esto y que yo creo que es más propia de los colegios, que tiene que ver con todo este debate que ha planteado sobre todo el psicólogo moral Jonathan Haidt, ¿no es cierto?, de hasta qué punto, digamos, hemos desarrollado capacidades en nuestros niños, en nuestros jóvenes, para soportar un poquito más la presión, para soportar la frustración, y si no estaremos cometiendo errores en esa dimensión. A mí me parece que eso también es un tema que requiere una reflexión profunda en Chile, digamos, y me parece interesante esa venida como algo que los colegios, los padres, en general la comunidad de psicólogos tiene que reflexionar profundamente sobre eso. Muchas gracias por su respuesta. Juan José Morales tiene la mano, Molina tiene la mano levantada, no la ha bajado. ¿Quiere hacer otra pregunta, Juan José? Ahí la bajo. No, se me había olvidado bajar la mano. Perfecto. Estimados, no sé si alguien más quisiera hacerle alguna pregunta a don Harald, libremente. Ustedes ven que se han hablado de todos los temas. ¿Algún profesor, algún alumno? ¿No? ¿No hay más preguntas? Si alguien quiere libremente preguntar algo, lo puede hacer ahora. Acá está don Juan Carlos Segers, con la mano levantada, que quiere hacer una pregunta. Sí. Te escuchamos. Buenas tardes, profesor, rector. Buenas Mi tardes. pregunta es más relacionada ahora a este año, 2020, más actual. ¿Qué opina sobre el actuar que ha tenido tanto el ministro de Educación o como el Mineduc en el tema del retorno a las clases presenciales? Bueno, usted que fue ministro de Educación, ¿cuál sería como su forma de actuar y si está de acuerdo o habría actuado de alguna otra manera? Y si es que cree que volver a clases presenciales es algo, bueno, tan híbrida o avanzar más en el tema, que no sean solo clases online, por decirlo así. ¿Qué es lo que opina usted y cómo es la forma que cree que hay que actuar? Muchas gracias, Juan Carlos. A ver, este es un problema extraordinariamente complejo, pero uno puede aprender de los países que tienen buenos sistemas educacionales y que tienen buenas experiencias educativas, y lo que uno ve es que ha habido un esfuerzo y ha sido una prioridad el retorno a clase. Por lo que yo decía al principio, o en algún momento atrás, ¿no es cierto?, que el proceso educacional tiene que ver mucho con la interacción. No es solamente cabeza, sino que también es corazones, emociones, es interactuar con otro. Y si uno mira, ¿no es cierto?, la experiencia de esos países que le han dado una prioridad fuerte por así decirlo, al retorno. Pero ese retorno ha sido de una manera muy descentralizada, ha sido muy discutida a nivel de las comunidades y se ha ido instalando gradualmente, paso a paso, con mucha autonomía. En cambio, en Chile se ha dado una discusión que yo creo que es una discusión más bien de élite, digamos, ¿no es cierto?, entre el colegio de profesores y el ministerio, que al final no es muy conducente, y por lo tanto yo lo que habría privilegiado es desde siempre un proceso mucho más descentralizado, más de conversación y de vuelta. Creo que eso ha existido ahora último, y esa es la forma un poco en que uno observa que los países
que uno admira, por así decirlo, que tienen buenos sistemas educacionales, comenzaron a procesar. Pero llevar esto a la esfera más bien del debate de las élites, digamos, creo que es una mala forma de enfrentar la discusión. Ahora, el resultado de esos países que hoy día más o menos el 75% de los colegios y de los estudiantes están en clase, sobre todo los más chicos. En los más grandes, más fácil hacer clases remotas, más fácil entre comillas, digamos, hacer clases remotas o tener un sistema un poquito más alternativo de educación, pero si ustedes piensan en los niños más pequeños, es muy difícil tener clases remotas o tener experiencias educativas valiosas que no sean a través de la interacción. Entonces ha habido un privilegio de los niños de menos de 13 años hacia abajo y logrando que de alguna forma sean las comunidades las que vayan tomando las decisiones y por supuesto la autoridad educacional apoya para que eso se produzca, facilita el diálogo, etcétera, etcétera. Pero no se mantiene en una discusión tan centralizada, creo yo, que al final es interesante de seguir, digamos, pero no ayuda mucho al objetivo final. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que quiera hacer alguien que está acá dentro de la plataforma, algún profesor, algún alumno, alguna persona del colegio? Claro, yo le quería hacer una pregunta. Perdón, sí, aquí otra pregunta. Don Juan Cristóbal Álamos, al parecer, quería hacer otra pregunta. Primero y después yo hago mi pregunta. Ya. No, claro, yo le quería hacer una pregunta más personal, si se puede decir. Usted es un hombre que viene del mundo de la ingeniería comercial, de la economía, que es una carrera que en este colegio muchos alumnos quieren estudiar. Le quería preguntar cómo llegó al mundo de la educación, por qué ese interés tan grande que lo llevó a ser ministro de Educación, o sea, que otra cosa más importante. ¿Por qué le nació esta idea de interesarse por la educación, por los procesos educativos, por investigar en educación? ¿Cómo fue ese proceso? De nuevo, fue un proceso gradual. Yo hice mi tesis doctoral en crecimiento económico. Y de hecho publiqué algunos artículos en esa área muy iniciada mi carrera académica. Después fui más bien yéndose a las políticas públicas, ¿no es cierto? Más que la academia pura, a las políticas públicas, donde uno más bien aplica conocimiento que genera conocimiento en esta misma área, y después me di cuenta un poco que yo siempre vi el crecimiento como fundamental para ir mejorando las oportunidades de todos, pero me di cuenta que no era suficiente el crecimiento. Empecé a mirar la desigualdad de ingresos, y la desigualdad de ingresos me llevó gradualmente a educación, como una forma de generar mejores oportunidades. Y una vez que estando en educación, me concentré en la educación inicial, por así decirlo, porque me parece que ahí es fundamental, y me di cuenta además que requiere de muchos otros apoyos, o sea, lograr más equidad, lograr más desigualdad y crecimiento, requiere de una buena educación, pero de muchas otras cosas. Entonces hoy día estoy tratando de armar conceptualmente eso de una manera mucho más robusta, y lo que he estado escribiendo es cómo se supone, digamos, que uno puede abordar tanto desde la educación como desde otras políticas sociales este propósito de tener más equidad y más igualdad de oportunidades. Digamos, eso es un poquito la forma en que yo llegué. A la educación. Muchas gracias. Vamos a recibir nuestras dos últimas preguntas de Juan Cristóbal Álamos y después de la profesora Fabiola Gallardo. Fabiola, tienes tu mano levantada, ¿cierto? ¿Quieres preguntar? Juan Cristóbal, te escuchamos. Te escucha el rector. Sí, ¿qué opina el inspector de los cambios realizados ahora por el nuevo sistema de educación? De evaluación. Si se puede repetir la pregunta porque no la entendí bien. Sí, Juan Cristóbal, no te escuchaste bien. Si puedes repetirla, por favor. ¿Qué opina de los cambios que hicieron recientemente a lo del sistema de evaluación? Ya, el decreto. Es el decreto o la prueba de transición universitaria. La del decreto, supongo.
Respecto al decreto, a mí me parece que va en la dirección correcta, pero me parece de nuevo que es un caso en el cual faltó mucho más interacción con las comunidades educativas, digamos, cuando uno de alguna manera interviene en una cosa que es muy fundamental desde el punto de vista del proceso educacional. Uno querría, ¿no es cierto?, que esos procesos fueran mucho más conversados, o esos cambios fueran mucho más conversados y mucho más debatidos. Creo que, claro, la coyuntura que estamos viviendo un poco ha obligado a este tipo de cosas, digamos, y la crispación que ha habido en el debate educacional, si uno piensa que esto viene, o sea, han habido dos fenómenos, ¿no es cierto? Uno es la pandemia y lo otro es que el debate educacional ha estado muy crispado. Este tipo de definiciones, pero a mí me gustan definiciones mucho más descentralizadas, mucho más conversadas en distintas comunidades, en redes de establecimientos, y creo que esta idea que se ha instalado en el país y esto no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha, sino que es relativamente compartida, de que, como dicen los ingleses, one size fits all, o sea, que un tamaño sirve para todo. Yo creo que eso es un error, digamos, y esto debería ser mucho más descentralizado, mucho más conversado a niveles locales, y que eso deberían ser los criterios más que tener políticas en estos ámbitos generales para todo el país. Yo creo que las políticas generales deberían estar más bien descansando en un currículum nacional, en algunos criterios generales de supervisión, pero lo demás debería ser mucho más descentralizado. Esa siempre ha sido mi visión y creo que no hay nada, incluso la pandemia, que haya cambiado esa visión. Profesora Fabiola Gallardo, ¿querías hacer una pregunta, Fabiola? Sí, muchas gracias. Rector, me gustó mucho la reflexión que hizo, cómo llegó usted justamente al tema de educación. Nosotros como profesores yo creo que llevamos siempre en el corazón este deseo de que nuestro país pueda avanzar. Nosotros estamos en un colegio obviamente donde hay bastantes privilegios, pero yo también he estado en el sistema público y mi tema es justamente cómo, sí, habrá esperanza, yo espero que sí, así como usted está en esto, de que la educación en verdad sea más justa para todos, porque sabemos que a través de la educación podemos cambiar muchas cosas, pero yo lo veo, mi marido trabaja en un colegio ahora público y la diferencia que hay, pero es abismante. Yo creo que esto también devela justamente el tema. Lamentablemente a veces los chicos de nuestro colegio piensan que es tremendo lo de la prueba, qué sé yo, pero al final yo siento que compiten entre los mismos colegios del mismo nivel. Muy pocos colegios públicos, cuando yo trabajé en el Carmela Carvajal, había posibilidades que las chicas pudiesen optar a la universidad, pero con todo esto de las tomas, qué sé yo, ya no es posible. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo nosotros también como personas, y aquí mi futuro universitario, mis alumnos, también contribuir a abrir esta posibilidad de ser más empático, solidario? No sé, yo creo que es como desde su experticia, ¿cómo cree que nosotros en forma personal también podemos colaborar con esta gran diferencia que hay para que nuestro país pueda surgir más? Claro, un solo dato, digamos, que yo creo que ilustra un poco lo que usted planteaba. Un estudiante que viene del 20% de mayores ingresos tiene hoy día en Chile una probabilidad 17 veces mayor que un estudiante que viene del 20% menores ingresos de estar en el 5% superior de la PSU o de la PTU, digamos. Eso es lo que uno querría reducir. Y ahora, y esto me conecta con una pregunta que me hicieron a propósito de la gratuidad, fíjese usted que estas diferencias ocurren. Hoy día tenemos mediciones de los niños a los 18 meses, mediciones de habilidades cognitivas, y también ya a partir de los 36 meses de habilidades socioemocionales. Tenemos mediciones a los 5 años de edad, a los 6 años de edad, y después hacia arriba hasta la PSU. Cuando aparezcan los resultados de la PTU, yo le puedo garantizar de que el primer debate que va a surgir es que se cambió la prueba y las brechas siguen siendo las mismas.
Lo que poco nos damos cuenta es que esas brechas aparecen ya, según los estudios que tenemos, a los 5 años la brecha en habilidades ya es tan grande como en la PTU o en la PCU. Y todo nuestro debate como país está concentrado o en la gratuidad de educación superior o cómo corregir esa desigualdad que aparece en el instrumento final. Nadie está preocupado qué es lo que pasa en los primeros 5 años de vida, que es donde se generan esas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado transmitir? De que es muy importante la educación parvularia, ¿no es cierto? Y hoy día está todo el mundo discutiendo, pero eso no es suficiente, eso es un ingrediente. Uno tiene que apoyar a los hogares vulnerables con mucho más decisión, con mucho más fuerza. Hoy día una madre recibe en promedio de apoyo del Estado que vive en condiciones vulnerables, ¿no es cierto?, del orden de 18.000 pesos. En cambio, un estudiante que a lo mejor no es tan vulnerable y que tiene un beneficio de gratuidad, por ejemplo, recibe mucho más dinero. Con eso no quiero decir que no haya que dar gratuidad, porque esto es un debate grande, digamos, más allá de cuáles sean mis inclinaciones. Pero sí lo que quiero decir es que hoy día, a propósito de la neurociencia, tenemos bastante evidencia de que un niño que vive en un ambiente vulnerable, estresado, tiene un desarrollo cerebral que es un 30% inferior al de un niño que viene de un hogar con padres profesionales, con padres técnicos, etcétera, etcétera. Eso no se puede combatir si es que uno no hace una intervención mucho más integral. Y ahí, colegios como el Verbo, las familias del Verbo, todos nosotros podemos hacer mucho más para tratar de apoyar a esos hogares vulnerables, presionando por una parte porque los recursos vayan a esos hogares con más fuerza de lo que van hoy día, pero también haciendo acciones remediales a través de fundaciones que hacen muy buen trabajo con esos hogares, tratando de evitar que vivan esos ambientes de estrés que hacen que los niños finalmente se desarrollen socioemocionalmente y también cognitivamente mucho menos que un niño que viene de un hogar no vulnerable. Muchas gracias, Fabiola. Gabriela Pradenas, ¿estabas por ahí, Gabriela? Querías hacer una pregunta que, para respetar los tiempos del rector, ¿no es cierto?, va a ser ya la última. Gabriela Pradenas, ¿estabas por ahí, Gabriela? ¿Tenías tu mano? Ya, Gabriela. Creo que contestó gran parte de la pregunta que quería hacer, lo que acaba de responder, digamos. Mi tema es que yo trabajo para una universidad que tiene un alto porcentaje de alumnos de bajos recursos, que es la Alberto Hurtado. Y eventualmente pareciera que el capital cultural incide muchísimo en lo que se puede o no se puede hacer. Eventualmente, ¿cuál sería la diferencia en este caso entre que los chicos, porque al parecer si logramos desarrollar más habilidades cuando son más pequeños, el capital cultural daría lo mismo, porque en el fondo son como contenidos. No sé si esa es la perspectiva de cuando hablamos del tema en particular. Claro, o sea, si usted... Hay una famosa fundación en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, que se llama 40 millones de palabras. Y ¿por qué se llama así la fundación? Porque ellos han medido que un niño de un hogar no vulnerable, antes de los 5 años, recibe, por así decirlo, estímulo. Ustedes saben que el mejor predictor de habilidades cognitivas para los niños menores de 3 años es el vocabulario, finalmente, ¿no es cierto? Un niño de un hogar no vulnerable escucha, interactúa, enfrenta 40 millones de palabras más que un niño de un hogar vulnerable antes de los 5 años de edad. Y eso significa una tremenda diferencia desde el punto de vista de estímulos cognitivos y de estímulos socioemocionales. Responder una pregunta, preguntarle cómo está,
una serie de cosas que en los hogares en los que nosotros probablemente nos criamos nos parece obvio, no ocurre en todos los hogares. Y eso tiene desde el punto de vista como decía yo, de todas las habilidades que requiere una tremenda diferencia. Entonces, cuando uno dice capital cultural o social, uno dice, bueno, ¿qué es esto? Es esta experiencia, es la conversación en la mesa, es el estímulo, es no el reto permanente, que indudablemente no estimula, digamos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas son las que hacen estas diferencias, que ya se empiezan a notar, como decía yo, a los 5 años, y que si uno no interviene muy tempranamente es muy difícil corregir las desigualdades iniciales. Ahora, eso no significa que los restos, que la experiencia escolar o la experiencia universitaria esté condenada y definida por eso. Hay muchas posibilidades de remediar muchas de esas deficiencias de origen, y para eso se requieren muchos más apoyos tal vez de lo que hemos logrado construir como sistema educacional o como sociedad. Se habla mucho del sistema finlandés, por ejemplo. Y lo que más me atrae del sistema finlandés es no todo lo que se discute, digamos, sino que muy tempranamente, por ejemplo, integran a los niños, y un niño que está atrasado o que se nota que tiene, lo sacan y lo educan paralelamente al lado. Pero una vez que lo logran recuperar, lo vuelven a insertar en la misma sala de clases que estaba. Entonces es un proceso de entrada y salida, pero es la idea de educarse juntos la que a mí me parece que es tremendamente atractiva en esa experiencia. Eso es lo que yo rescataría más de Finlandia, pero cuando ustedes ven la discusión en Chile, de esto no se habla prácticamente nada. Y eso es lo que va construyendo, por así decirlo, o va remediando estas desigualdades de origen, estas deficiencias, o los efectos, por así decirlo, del capital sociocultural en el aprendizaje, en el desarrollo de los niños. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, don Harold, respetando los tiempos que habíamos establecido, queremos agradecerle mucho. Yo sé que la conversación daba para mucho más, estuvo muy interesante, muy entretenida. Agradezco a todas las personas que participaron. Y a nombre del colegio le agradezco mucho que una persona como usted se haya dado este tiempo. Creo que ha sido, de verdad, lo digo sinceramente, bien interesante. Creo que ha sido bien directo también con la respuesta. No sé si Martín Vidal, que está por ahí, que es el presidente del centro de alumnos, quisiera decirnos algo, Martín. No, sumarme a las palabras del profesor Ramón, Harald, de parte del Centro 1 les queremos dar nuestras más cordiales agradecimientos. La verdad es que la conversación fue muy interesante y yo creo que sirvió mucho, tanto para los funcionarios del colegio como para los alumnos, para entender un poco el tema, hacerse una imagen más aterrizada y aprender al final del día, que es lo más importante. Así que de parte del Centro Alumnos del colegio, rector, muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez por todo su apoyo en la gestión a este proyecto, y al profesor Ramón también por su apoyo. Bueno, muchas gracias. Harold, no sé si quisiera despedir, decir algo para... Quiero agradecerles la paciencia, las preguntas, como siempre, exigentes. Muy contento de haber estado con ustedes. Muchas gracias, don Ramón, y a Martín también por invitarme, y espero que no se hayan aburrido mucho. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias a todos. Una alegría verlos, saludarlos a algunos que no vemos hace tiempo, y ojalá nos volvamos a ver con don Harold ahí en otro momento de la educación en Chile. Muchas gracias, Martín, por la invitación, y que esté todo muy bien. Un abrazo. Cuídense mucho. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, Chao, rector. Carolina. Gracias. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao, Martín, cuídate, ahí nos conversamos. No sé... Oh, esto se me queda pegado. No. De hecho, te voy a pedir una radio algo. ¿Ah? ¿Te acuerdas que vi todo lo que...
Bueno, puta madre. Por último, el día igual está entretenido, que me perdí la cultura, que lo mañana, pasado, el viernes me voy a morir como... ¿Qué tienes que hacer? Los cabros que van a ganar la campaña, en base a la irresponsabilidad de las campañas que podría ir la campaña de Pedro Valdés, no vino. ¿No se podía mandar a la ficha para el 17? No, sí, Pedro me avisó que igual iba a estar complicado. Ya, bueno, que bueno, está pedido el colegio y no podemos seguir una hueá, entonces nosotros queremos ver el casting de limón y la hueá está pedida, pues bueno. ¿Quién te necesita? A lo mejor podemos convencer en Brasil, está Cruz, Chavaliero, 17. ¿El 17? Al casting. Ahora se me quedó más pegado el computador. Yo sí iría con el pizza. No, ¿qué pizza? La de sushi.